Era una fría noche de octubre de 1982. Las calles estaban vacías y silenciosas. Una sola luz brillaba en un viejo edificio de ladrillo rojo a las afueras de la ciudad. Era la ventana del estudio de radio KZRM, una pequeña emisora que transmitía programas toda la noche para quienes no podían dormir. Espectadores, tenemos una pequeña petición: suscríbanse a nuestro canal. Necesitamos suscripciones para que siga funcionando. Así que espero que no se vayan sin suscribirse. Vamos a la historia. Espectadores, dentro del estudio, Miguel Herrera estaba sentado frente al micrófono. Tenía 35 años y llevaba casi una década trabajando como locutor de radio. Su programa nocturno, Voces en la Oscuridad, se transmitía desde la medianoche hasta las 6 de la mañana. Era un trabajo solitario, pero a Miguel le gustaba. Durante esas horas tranquilas, ponía música suave, leía poesía y hablaba con los oyentes que llamaban para compartir sus pensamientos e historias. Esa noche en particular, Miguel se sentía extraño. No podía explicarlo con palabras, pero había algo diferente en el aire. Una sensación de inquietud que le hacía mirar constantemente hacia las sombras del estudio. El edificio era antiguo, construido en los años 40, y por la noche cada ruido parecía amplificarse. Los crujidos de la madera vieja, el susurro del viento contra las ventanas, el zumbido constante de los equipos electrónicos. Eran exactamente las 2 de la madrugada cuando Miguel terminó de reproducir una canción de bolero. Acercó el micrófono hacia él y habló con su voz característica, suave y tranquilizadora. Buenas noches, queridos oyentes. Son las 2 de la madrugada y ustedes están escuchando Voces en la Oscuridad, aquí en KZRM. Si tienen una historia que compartir, si necesitan hablar con alguien en esta noche solitaria, las líneas están abiertas. Pueden llamarme al número de siempre. Miguel miró el panel de control frente a él. Había 3 líneas telefónicas, cada una con una pequeña luz que se encendía cuando alguien llamaba. Todas estaban apagadas. Tomó un sorbo de su café ya frío y se preparó para poner la siguiente canción. Era una rutina que conocía muy bien. Pero entonces sucedió algo extraño. Una de las luces del panel telefónico comenzó a parpadear. Era la línea 2, la del medio. Miguel frunció el ceño. No había escuchado el timbre del teléfono. Normalmente, cuando alguien llamaba, se escuchaba un sonido claro y fuerte en el estudio. Pero esta vez no hubo ningún sonido. Solo la luz parpadeando en silencio. Miguel dudó por un momento. Algo en su instinto le decía que no respondiera a esa llamada. Pero era su trabajo. La gente confiaba en él para estar ahí, para escucharlos durante las horas más oscuras de la noche. Respiró profundamente y presionó el botón para conectar la llamada al aire. Hola, tienes al aire en Voces en la Oscuridad. ¿Cómo te llamas y desde dónde nos llamas?, dijo Miguel, tratando de sonar animado y profesional como siempre. Hubo un silencio. No era el silencio normal de alguien nervioso por estar al aire por primera vez. Era un silencio profundo, casi pesado, como si viniera desde muy lejos. Miguel estaba a punto de colgar cuando finalmente escuchó una voz. Era la voz de un hombre. Sonaba distante, como si estuviera hablando a través de una conexión muy mala o desde el fondo de un túnel. Había estática de fondo, un ruido blanco constante que hacía difícil escuchar las palabras con claridad. Mi nombre es Sam, dijo la voz lentamente. He estado intentando llamar desde 1971, pero nadie respondía. Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era una declaración extraña. ¿Desde 1971? Eso había sido hace 11 años. Obviamente era una broma. Tenía que serlo. Probablemente era uno de esos bromistas que llamaban a las estaciones de radio en la madrugada para asustar al locutor o hacer reír a sus amigos.
Miguel soltó una risa nerviosa. No quería parecer asustado al aire. Bueno, Sam, eso es mucho tiempo esperando para hacer una llamada, dijo, tratando de mantener un tono ligero. Me alegra que finalmente hayas logrado comunicarte. ¿Qué te gustaría compartir con nosotros esta noche? La voz en el teléfono continuó, ignorando completamente la pregunta de Miguel. No había emoción en las palabras, solo una declaración fría y monótona. Morí en un accidente, dijo Sam. La estática se volvió más fuerte por un momento, casi ahogando sus palabras. Fue justo en la carretera detrás de este estudio. ¿Dónde está la curva? Perdí el control de mi auto. El corazón de Miguel comenzó a latir más rápido. Ahora la broma no le parecía tan graciosa. Conocía muy bien la carretera detrás del estudio. Era una curva peligrosa, cerrada y mal iluminada. A lo largo de los años había escuchado historias sobre accidentes que habían ocurrido allí. De hecho, recordaba vagamente que cuando empezó a trabajar en la estación en 1975, algunos de los empleados más antiguos mencionaron un terrible accidente que había sucedido años atrás. Escucha, amigo, dijo Miguel, y ahora su voz temblaba ligeramente aunque intentaba controlarlo. No sé qué tipo de broma es esta, pero no es apropiada. Si tienes algo real que compartir, eres bienvenido a quedarte al aire. De lo contrario, voy a tener que terminar esta llamada. No es una broma, respondió la voz de Sam. Ahora sonaba más cerca, más clara, aunque la estática seguía presente. Necesitaba que alguien supiera. He estado tratando de comunicarme durante todos estos años. Nadie me escuchaba. Pero esta noche, finalmente, la línea se conectó. Miguel miró el panel de control. La luz de la línea 2 seguía encendida, pero ahora notó algo más. Las otras dos luces, que deberían estar apagadas, estaban parpadeando débilmente. Y había algo más extraño. El medidor de nivel de audio mostraba que estaba recibiendo una señal, pero los números no tenían sentido. Estaban saltando erráticamente, mostrando niveles imposiblemente altos y luego cayendo a cero. Sam, dijo Miguel, y ahora su voz profesional había desaparecido completamente. Hablaba como un hombre asustado. ¿Qué quieres? ¿Por qué estás llamando? Solo quería que alguien supiera que estuve aquí, respondió Sam. Que existí. Que tuve una vida antes de esa noche. Tenía 23 años. Iba a casarme en la primavera. Su nombre era Clara. Nunca llegué a casa para decirle buenas noches. Miguel se quedó helado en su silla. Algo en la manera en que Sam hablaba era profundamente triste y verdadero. Ya no parecía una broma. La temperatura en el estudio parecía haber bajado varios grados. Miguel podía ver su propio aliento formando pequeñas nubes de vapor frente a él. Sam, yo. Miguel no sabía qué decir. Lo siento mucho. Si realmente te pasó algo terrible, lo siento. Pero esto no puede ser real. Tiene que haber una explicación. La explicación es simple, dijo Sam. A veces, cuando alguien muere de una manera muy repentina, cuando tiene cosas que no pudo decir, su voz queda atrapada. Queda flotando en las ondas, esperando el momento correcto para ser escuchada. Esta noche, las condiciones eran perfectas. Las frecuencias se alinearon. Y tú estabas escuchando. La estática creció hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Miguel se quitó los auriculares del dolor. Cuando miró el panel de control, todas las luces estaban encendidas ahora, brillando con una intensidad cegadora. Los medidores giraban locamente. Los altavoces del estudio comenzaron a emitir un sonido agudo y penetrante. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. Las luces se apagaron. El sonido desapareció. El estudio quedó en silencio absoluto.
Solo se escuchaba el latido acelerado del corazón de Miguel y su respiración agitada. Miguel se quedó sentado allí, inmóvil, durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo minutos. No podía procesar lo que acababa de suceder. Finalmente, miró el reloj en la pared. Eran las 2:12 de la madrugada. Toda la experiencia había durado solo 12 minutos. Con manos temblorosas, Miguel tomó el micrófono nuevamente. «Queridos oyentes», dijo, y su voz sonaba quebrada y cansada. «Vamos a tomar una pausa para música. Volveré con ustedes en breve». Puso una lista de reproducción automática de canciones y se levantó de su silla. Necesitaba salir del estudio, necesitaba aire fresco, necesitaba convencerse de que lo que acababa de experimentar no había sido real. Salió del edificio por la puerta trasera y se encontró en el pequeño estacionamiento. La noche estaba oscura y el aire era frío contra su piel. Miró hacia la carretera que corría detrás del edificio, la carretera con la curva peligrosa que Sam había mencionado. Bajo la débil luz de la luna, Miguel podía ver la curva a unos 100 metros de distancia. Había algo sobre ese lugar, incluso desde la distancia, que se sentía equivocado. Más oscuro que el resto de la carretera. Como si las sombras allí fueran más profundas, más permanentes. Miguel regresó al estudio. Sabía que tenía que terminar su turno. Las siguientes horas pasaron en una niebla. Puso música, hizo sus comentarios habituales, pero su mente estaba en otra parte. No hubo más llamadas extrañas. Las líneas telefónicas permanecieron silenciosas por el resto de la noche. Cuando finalmente llegaron las 6 de la mañana y terminó su programa, Miguel esperó a que llegara el gerente de la estación. Carlos Mendoza era un hombre mayor que había trabajado en KZRM desde los años 60. Si alguien sabía algo sobre la historia de la estación, sería él. «Carlos», dijo Miguel cuando el gerente llegó a las 7. «Necesito preguntarte algo. ¿Hubo algún accidente en la carretera detrás del estudio? Específicamente en 1971. Un hombre joven». Carlos dejó su taza de café y miró a Miguel con una expresión seria. «¿Por qué preguntas sobre eso? Solo, dime. ¿Pasó algo?» Carlos asintió lentamente. «Sí. Fue en octubre de 1971. Un joven llamado Samuel Reyes. Tenía 23 años. Perdió el control de su auto en la curva durante una noche lluviosa. Murió instantáneamente. Fue terrible. Estaba comprometido para casarse. Su novia, Clara, quedó destrozada. ¿Cómo sabía sobre esto?» Miguel sintió que sus piernas se debilitaban. Tuvo que sentarse. «Recibí una llamada anoche. Durante mi programa. Un hombre que dijo llamarse Sam. Dijo que había muerto en un accidente en esa carretera. Dijo que había estado tratando de llamar desde 1971. Carlos se quedó pálido. «Miguel, eso no es posible. Tiene que haber sido alguien que conocía la historia, haciendo una broma de mal gusto». «Eso es lo que pensé yo también», dijo Miguel. «Pero necesito mostrarte algo». Llevó a Carlos a la sala de grabación donde se almacenaban todas las cintas del programa. Miguel había estado grabando su programa esa noche como siempre lo hacía. Las grabaciones se guardaban durante una semana antes de ser reutilizadas. Encontró la cinta de esa noche y la puso en el reproductor. Juntos escucharon la grabación de las 2 de la madrugada. Miguel hablando, poniendo música, y luego, silencio. No había ninguna llamada. No había ninguna voz llamándose Sam. Solo Miguel hablando solo, con largos silencios entre sus palabras, como si estuviera respondiendo a alguien que no estaba allí. «Miguel», dijo Carlos suavemente. «En la grabación solo estás tú. No hay ninguna llamada». «Pero yo lo escuché», insistió Miguel.
Tuve una conversación completa con él. Duró 12 minutos. Carlos puso una mano en el hombro de Miguel. Tal vez fue el cansancio. Has estado trabajando turnos nocturnos durante años. A veces la mente nos juega trucos cuando estamos exhaustos y solos. Miguel sabía que Carlos estaba tratando de ser amable, de ofrecer una explicación racional. Pero él sabía lo que había experimentado. Había sido real. Tan real como la conversación que estaban teniendo ahora. Hay algo más, dijo Miguel. Necesito revisar las líneas telefónicas. Necesito saber si estaban funcionando anoche. Fueron a la sala de equipos donde estaba el panel principal de telecomunicaciones. Carlos revisó los registros y los sistemas. Después de varios minutos, se volvió hacia Miguel con una expresión confundida. Miguel, según estos registros, las líneas telefónicas estaban desconectadas anoche. Desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Hubo un problema con el sistema que el técnico había estado reparando ayer. Dejó las líneas desconectadas temporalmente. Nadie podría haber llamado al estudio durante tu turno. Físicamente era imposible. Miguel sintió un frío profundo instalarse en sus huesos. Entonces, ¿cómo recibí esa llamada? Carlos no tenía respuesta. Se quedaron allí parados en la sala de equipos, rodeados por el zumbido de las máquinas, sin saber qué decir. Durante los siguientes días, Miguel investigó por su cuenta. Fue a la biblioteca local y buscó en los archivos de periódicos antiguos. Encontró el artículo sobre el accidente de Samuel Reyes en octubre de 1971. Había una foto pequeña y borrosa de un joven sonriente. La historia era exactamente como Sam la había descrito en el teléfono. Un accidente fatal en la curva detrás de la estación de radio. Samuel iba de regreso a casa después de trabajar tarde. Nunca llegó a ver a su prometida, Clara Méndez, esa noche. Miguel también encontró algo más. En los meses siguientes al accidente, hubo varios reportes extraños. Personas que conducían por esa carretera por la noche decían escuchar una voz en sus radios de auto, incluso cuando no había ninguna estación sintonizada. Una voz que pedía ayuda, que preguntaba por Clara, que decía estar perdido y no poder encontrar el camino a casa. Eventualmente, los reportes se detuvieron. O tal vez la gente simplemente dejó de hablar sobre ellos. Pero la curva en la carretera mantuvo su reputación siniestra. Los locales la llamaban la curva de Sam y evitaban conducir por allí por la noche si podían evitarlo. Miguel nunca habló públicamente sobre su experiencia esa noche. Sabía que nadie le creería. Ni siquiera tenía pruebas. Solo su memoria y su absoluta certeza de que había hablado con alguien que había muerto 11 años antes. Continuó trabajando en KZRM durante varios años más, pero nunca volvió a hacer lo mismo. Cada noche, cuando se sentaba frente al micrófono a las 2 de la madrugada, parte de él esperaba que las luces del panel telefónico comenzaran a parpadear nuevamente. Que esa voz distante y llena de estática regresara. Pero nunca lo hizo. Con el tiempo, Miguel llegó a su propia conclusión sobre lo que había sucedido esa noche. Sam no estaba tratando de asustarlo. Solo era un alma perdida que había estado atrapada durante años, su último pensamiento y su última palabra flotando en algún lugar entre este mundo y el siguiente. Y por razones que Miguel nunca comprendería completamente, esa noche las condiciones habían sido perfectas para que finalmente fuera escuchado. Tal vez Sam solo necesitaba que alguien supiera su historia. Que alguien reconociera que había existido, que había amado, que había tenido sueños que nunca se cumplieron. Y ahora que lo había logrado, tal vez finalmente podía descansar. Años después, cuando Miguel finalmente dejó la estación de radio para seguir otros caminos en su vida, hizo una última cosa. Condujo hasta el lugar del accidente en la curva.
Colocó una pequeña cruz blanca al lado del camino con una placa que decía, en memoria de Samuel Reyes, 1948 a 1971. Tu voz fue escuchada. Y aunque nunca pudo probarlo, Miguel sintió que en ese momento, en algún lugar más allá de lo que podemos ver o tocar, Sam finalmente sonrió y encontró su camino a casa.